Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 110 de este podcast y vamos a estar hablando sobre temitas interesantes. Vamos a desarrollar una miniserie sobre la sanitización del cannabis medicinal. Hoy vamos a hablar de una primera parte, que ya van a ver de qué trata, y en la próxima vamos a desarrollar también la segunda parte. Bueno, por eso es una miniserie, ¿verdad? Y como siempre, estamos acá para hablar de cannabis desde la evidencia científica y con una mirada crítica, científica, técnica, profesional. Como les digo, hoy vamos a tocar un tema que suena técnico, que parece de laboratorio, pero que en realidad es súper importante para cualquier persona que consume cannabis medicinal o para cualquier cultivador que quiere producir flores de calidad y para entender también hacia dónde va la industria del cannabis. Esto es una miniserie sobre la sanitización de las flores, porque acá está la cosa. Cuando hablamos de cannabis medicinal, no estamos hablando de cualquier planta que cultivamos en el fondo de la casa. Estamos hablando de un producto que va a ser usado por pacientes, muchas veces con sistemas inmunes comprometidos, personas que están lidiando con enfermedades graves. Y acá entra una pregunta que parece obvia, pero que no siempre se hace. ¿Qué tan limpia está esa flor que se va a consumir? Las flores de cannabis, como cualquier otro producto vegetal, puede estar contaminado con bacterias, con hongos, con esporas, incluso podría contener toxinas producidas por estos microorganismos, principalmente, por ejemplo, hongos, ¿verdad? Y el problema es que no las vemos, son invisibles para nuestros ojos, pero están ahí. No podemos nosotros, mirando nomás una flor, un cogollo o una planta, decir que no tiene ningún microorganismo o ningún contaminante y pueden causar desde infecciones respiratorias hasta intoxicaciones graves. Entonces, ¿cómo hacemos para limpiar una flor sin arruinarla? Porque no podemos meterla en un autoclave, en una olla a presión, como hacemos con un instrumental médico, por ejemplo. Tampoco podemos lavarle con jabón ni con detergente como cualquier otra fruta. Tampoco se le puede cocinar, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar métodos que eliminen los microbios, pero que preserven los cannabinoides, también los terpenos y todo lo que hace que el cannabis sea cannabis. Hoy vamos a hablar de una primera parte, como les digo, vamos a hablar también de los métodos en la segunda parte. Y este tema no es solo para productores o científicos, como les dije, es para vos que consumís cannabis medicinal y querés saber qué tan seguro es lo que estás usando. Es para entender también por qué en algunos países ciertos tipos de métodos son obligatorios y en otros está prohibido. Y es para pensar en qué tipo de industria queremos construir también acá en Paraguay. Así que arranquemos por lo básico. ¿Qué es lo que puede contaminar una flor de cannabis? Primeramente, bacterias patógenas. Hablamos de microorganismos como la famosa Escherichia coli, ¿verdad? O E. coli, Salmonella, Pseudomonas, aeruginosa, Acinetobacter y otros nombres que probablemente te suenan de infecciones hospitalarias o quizás de brotes alimentarios, ¿verdad? Y sí, pueden estar en el cannabis. Y no lo estoy diciendo yo, como dice el meme, lo dice la ciencia, artículos científicos. ¿De dónde vienen estas bacterias patógenas? Del suelo, vienen del agua con el que se riega, viene de las manos de la persona que está cultivando, viene del aire mismo. Entonces, cuando consumís, ya sea vaporizando, por ejemplo, el cannabis, y si este cannabis está contaminado con estas bacterias, estás introduciendo de alguna manera estos patógenos directamente a los pulmones, si es que lo vaporizamos, por ejemplo. Para una persona sana puede no pasar nada, pero para alguien con un sistema inmune debilitado puede significar desde una neumonía hasta una infección respiratoria grave. Ahora, aparte de estas bacterias, también existen hongos y acá la lista es larguísima, pero vamos a citar algunas. Por ejemplo, Aspergillus, que es de las más preocupantes en la lista de artículos científicos que realiza esta revisión científica en la cual nos basamos para el episodio. Aparte de Aspergillus, también está Botrytis cinerea, que es el famoso
moho gris que arruina las cosechas. Y también están Penicillium y Fusarium. No necesariamente en un orden de peligrosidad, pero estos son los cuatro, digamos, principales. Estos hongos no solo pueden causar infecciones, sino que algunos producen micotoxinas. ¿Qué son las micotoxinas? Son toxinas que pueden causar daño hepático, pueden causar cáncer y también problemas neurológicos, incluso problemas metabólicos. Así que son bastante peligrosas estas toxinas producidas por algunos de estos hongos. El Aspergillus es especialmente peligroso porque puede causar aspergilosis, es una infección pulmonar que en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, como los que están en quimioterapia, por ejemplo, para esas personas puede ser mortal. Y lo dramático es que hay casos documentados de personas que desarrollaron aspergilosis después de fumar cannabis contaminado. Por eso estoy transmitiendo esta información el día de hoy. Y como otro grupo de entes microscópicos que puedan estar contaminando nuestras plantas, nuestras flores, están las esporas bacterianas. Estas no son microorganismos como tal, en realidad son como, vamos a decirle, semillas de bacterias, ¿verdad? Son las formas de resistencia que tienen algunas bacterias, por ejemplo, los del género Bacillus y los del género Clostridium. Las esporas son súper, súper, súper resistentes. Pueden sobrevivir al calor, pueden sobrevivir a la deshidratación, pueden resistir incluso a ciertos químicos y son súper difíciles de eliminar. Entonces, cuando hablamos de sanitización, estamos hablando de eliminar todos estos contaminantes microscópicos, desde bacterias activas hasta sus esporas, también los hongos, incluso las toxinas. Y tenemos que hacerlo sin destruir lo que hace valioso al cannabis. ¿Está? Esto como una primera parte de este primer episodio de sanitización. Ahora, el dilema es la seguridad versus la calidad, ¿verdad? Ahí está el núcleo del problema. Necesitamos eliminar estos microbios peligrosos, pero el cannabis no es un objeto inerte, es una matriz compleja de compuestos activos que son frágiles y que se degradan con el calor. Se degradan con la radiación también, incluso con la exposición al oxígeno. Por ejemplo, los terpenos son volátiles. ¿Qué significa esto? Que se evaporan fácil. Si se le aplica demasiado calor, se van, se pierden. Y con ellos se va el aroma, se va el sabor y también parte del efecto terapéutico, porque los terpenos no son solo el olor, modulan los efectos de los cannabinoides, tienen propiedades antiinflamatorias, ansiolíticas. Bueno, no voy a entrar a hablar de terpenos largo y tendido porque tenemos dos episodios en este podcast sobre terpenos y sus efectos. Ahora, los cannabinoides también son sensibles. El THC y el CBD, sobre los cuales también tenemos episodios, pueden degradarse con la radiación excesiva, con el calor, con la oxidación y pueden convertirse en productos de degradación que no tienen las mismas propiedades. Y además está el tema organoléptico, o sea, el color, la textura, la apariencia de la flor. Algunos métodos de sanitización pueden hacer que las flores se vean marrones, por ejemplo, o que pierdan su estructura, que se sientan más secas, quebradizas. Y eso afecta también la percepción del consumidor y afecta la aceptabilidad del producto, ¿verdad? O sea, una persona puede que vea esa flor y diga, no, o sea, eso no se ve normal, pero es más que nada porque se aplicó un método sanitizante y afectó esas propiedades organolépticas. Entonces, ahí está el desafío, encontrar el punto justo, el suficiente tratamiento para eliminar los patógenos, pero no tanto como para arruinar la calidad del producto. Y ahí es donde entran las regulaciones, ¿verdad? ¿Qué dicen las normas? No todos los países regulan igual, y eso creo que sabemos, ¿verdad? Desde las regulaciones que permiten o no cierto tipo de uso, ¿verdad? No todos tienen los mismos estándares de seguridad, ya sea microbiológica, por ejemplo, para el cannabis medicinal. Pero hay dos marcos principales que se usan como referencia. La GMP o las buenas prácticas de manufactura que se llaman, que es el estándar farmacéutico, se aplica cuando el cannabis se produce como medicamento.
Entonces requiere controles estrictos en toda la cadena de producción, desde el cultivo hasta el empaquetado, o sea, hasta la cajita, hasta el frasquito, hasta el gotero. Los límites microbiológicos son muy bajos, los que se citan en estas buenas prácticas de manufactura. No voy a extenderme tanto en el detalle específico de cada práctica, ¿verdad? Pero esto es un resumen breve de a qué se refiere las buenas prácticas de manufactura. Y está también la GACP, o Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección. Este es más bien un estándar agrícola, más de campo. Se enfoca en la calidad del cultivo, pero con controles menos estrictos que la GMP. Los límites microbiológicos acá son un poco más permisivos. Entonces, hay dos marcos, ¿verdad? Las buenas prácticas de manufactura, que son aplicables a cannabis cuando se le da un fin médico o medicinal, ¿verdad? Y las buenas prácticas agrícolas y de recolección, que son más laxas. Entonces, en las buenas prácticas agrícolas no serían suficientes para un cannabis medicinal. ¿Qué se mide? Principalmente dos cosas cuando se habla de la parte microbiológica. Lo que se conoce como conteo microbiológico de aeróbicos totales, o TAMC. Es el recuento total de microorganismos aeróbicos. Es una medida general de cuántas bacterias y hongos hay en la muestra, por ejemplo. Y está el conteo de hongos totales, hongos y mohos totales, o TYMC, que es el recuento específico de, por ejemplo, mohos, levaduras y principalmente eso. Ahí no entra la bacteria, por ejemplo, o el recuento de bacterias. Hay que recordar también que bacterias, hongos, virus no son lo mismo, son entidades biológicas diferentes. Y con respecto a los límites varían según el país. Y no voy a entrar en cada país hoy, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Alemania se sigue estándares GMP, que serían las buenas prácticas de manufactura, muy estrictos, con el límite para el conteo de microorganismos aeróbicos totales de 10.000 unidades formadoras de colonia por gramo, y del conteo de levaduras y mohos totales de 1.000 unidades formadoras de colonia por gramo. Súper, súper estricto. Cada gramo de esto, más o menos transformando al habla popular, digamos, cada gramo de flor debería tener 10.000 unidades formadoras de colonia máximo. Esto en microorganismos totales. Y si se habla de levaduras, hongos y mohos, 1.000 unidades formadoras de colonias máximo. En Canadá los límites son más altos. Son de 100.000 unidades formadoras de colonias por gramo para microorganismos aeróbicos totales, y de 10.000 unidades formadoras de colonia por gramo para levaduras y hongos y mohos totales. Además, también se exige la ausencia total de ciertos patógenos. Específicamente, E. coli, Salmonella y Aspergillus tienen que estar en presencia cero. No debe haber ni una unidad formadora de colonia de ser posible, porque son especies mucho más patógenas que otras. Entonces, con respecto a esto, sí hay muchísima más restricción. Y acá viene algo importante. No alcanza con hacer buenas prácticas agrícolas para cumplir estos límites, porque por más que se cultive en condiciones limpias o limpias a nuestros ojos, por más que se usen aguas de calidad o controles de humedad, o que cada persona esté controlando la humedad, es casi, casi, casi imposible llegar a esos números sin aplicar algún método de sanitización post cosecha. O sea, una vez que terminamos el cultivo, cosechamos las flores, se tendría que aplicar otro método de sanitización para asegurar alcanzar estos límites de estos ejemplos que yo les di, ¿verdad? Incluso cada país o cada región tiene otra vez sus propios límites. Por eso, la mayoría de los países que tienen mercados de cannabis medicinal regulado exigen o permiten algún tipo de tratamiento. Pero esos tratamientos vamos a verlos en el próximo episodio. Hasta acá esta primera parte sobre la importancia
de la sanitización del cannabis. En el próximo episodio vamos a hablar de métodos actuales, de cómo se limpia el cannabis hoy, qué tecnologías se usan hoy para sanitizar flores de cannabis, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Y en Paraguay, ¿qué pasa con la sanitización acá, verdad? ¿Qué pasa con la seguridad microbiológica? ¿Y qué métodos de sanitización vamos a elegir? Vamos a abordar todo eso en el próximo episodio. Y acá les dejo algunas preguntas para que mientras tanto piensen, para que investiguen también y para que se abra un debate si es posible. ¿Creen que los consumidores de cannabis medicinal en Paraguay están conscientes de, o en sus países, ¿verdad? Porque nos escuchan desde varios rincones del mundo. ¿Estos consumidores están conscientes de los riesgos microbiológicos? ¿Será? ¿Qué rol podría jugar, por ejemplo, la educación pública en esto? Porque riesgo microbiológico obviamente hay en todas partes, pero en este podcast nos centramos en el cannabis medicinal, específicamente en este episodio. Y otra pregunta, ¿qué tan importante crees que es preservar los terpenos en comparación con garantizar la seguridad microbiológica? ¿Dónde se pone la línea? O sea, ¿es mejor que mi flor no tenga ningún terpeno, por decir, a un extremo, pero que sea súper segura y cumpla con los estándares de seguridad microbiológica? ¿O no, yo prefiero que tenga terpenos y me arriesgo a que tenga algún que otro bichito por ahí, ¿verdad? Bueno, como siempre, les recuerdo, infórmense, cuestionen y usen responsablemente. Nos escuchamos en el próximo episodio y si quieren apoyar este proyecto independiente, este podcast, les recuerdo que pueden hacerlo desde Paraguay en Tefri, les dejo acá abajo el enlace, y desde cualquier parte del mundo en Coffee también les dejo el enlace acá. Será hasta la próxima. Chau, chau.